Bueno, buenos días a todos nuevamente. Creo que ahora sí se arregló lo del audio y estamos saliendo. Eh, Estamos continuando, ¿verdad? Acerca de lo que significa el lenguaje babilónico frente al lenguaje de Cristo. Compartimos en Génesis 11, del 1 al 8, vimos que el lenguaje de Babilonia comienza en las escrituras en el capítulo 10 con el personaje llamado Nimrod, que dice que llegó a ser el primer poderoso. Primer poderoso porque había logrado que en la ciudad de Babel, que fue aquella ciudad primera donde la humanidad logró tener una sola lengua y unas mismas palabras cada integrante, pero que todo esto nos hablaba de una comunicación espiritual opuesta a la de Dios, que él fue un cazador delante de Dios, y ese que estaba frente a los ojos de Dios, pero no de parte de Dios, y que el comienzo de este reino se llama Babel, que es el fundamento de Babilonia, que toda la tierra tenía una sola lengua para edificar una ciudad con una torre, porque tenía una torre cuyo tope de esa torre llegara al cielo. Y todo esto, ¿verdad? En un sentido espiritual, para hacerse un nombre que obviamente, como nos lo está dejando ver el texto, era un nombre contrario al de Dios. Y en este sentido es que Dios lo decide ver la construcción en la que estaba aquella sociedad y decide descender y destruir aquel sistema, confundiendo su lenguaje. Dios quiso cambiar ese lenguaje espiritual que trazaba una meta para llevar una oposición a Dios, por un lenguaje que finalmente Dios le dio a cada nación, que terminaría entonces por medio de su espíritu siendo derramado un día al Cristo, mire, ascender y irse a vivir a lo invisible dentro de nosotros. Entonces, por medio de Cristo, ese lenguaje fue hecho uno. Note esto, dice que ya todo ese pueblo se había hecho como uno y tenían un solo lenguaje y habían comenzado esa obra de llegar al cielo, y nada les haría desistir de lo que ellos habían pensado hacer. Entonces dice que por esa razón Dios los esparció desde allí sobre toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de edificar esta ciudad. Por ende, tenemos que entender que Cristo tiene un lenguaje en nosotros para que nosotros construyamos su ciudad. Y estas palabras tienen que ver con la revelación de Cristo a nuestras vidas y con entender las escrituras de la manera correcta. Y cuando nosotros entendemos las escrituras de la manera correcta, el Señor puede operar en nosotros asuntos de vida que tienen que ver para edificación y la formación de Cristo en nosotros, que tiene que ver con un habla distinto, con una forma de entender distinta conforme a Dios, y con discernir el mundo de forma distinta. El origen de las palabras se traslada, mire, al fenicio. Por lo tanto, el lenguaje en forma general procede del fenicio, que en sus letras en realidad
representaban diferentes variaciones del sonido, y estas variaciones eran producidas por las vibraciones de la energía. Este lenguaje es el ancestro de los 4 alfabetos que se basan hoy en fonemas o sonidos, que son el hebreo, el árabe, el griego y el latín. Estos 4 idiomas vienen de esa misma raíz de poner un dibujo acerca del sonido o la energía que está representado cuando hablamos, de forma que ellos podían ver las diferentes variaciones que tenía el sonido. Entonces todos los lenguajes son vibraciones de onda de sonido que están apegados a las leyes de la naturaleza como fueron ordenadas según, miren, lo que nos narraba aquí Babel, nos hablaba de una geometría sagrada. Esta civilización lo veía como una geometría sagrada y lo representaban en un diagrama que ellos llamaban la flor de la vida. Y la flor de la vida no era otra cosa que una vida espiritual opuesta a Dios, que no era conforme a Dios, que quería alcanzar un ámbito celestial, pero no por la puerta, y la verdadera puerta que nosotros sabemos que es a través de Cristo. Hoy día, o sea, el misterio de Dios quería ser de una manera trastocado para que la gente alcanzara el cielo, pero no del modo correcto. Entonces, lo que hoy día nosotros podemos identificar como religión, o todo el método del hombre para llegar a Dios o para llegar al cielo, que comenzó en Babel, esto es lo que representa alcanzar a Dios o tratar de agradar a Dios, pero por un modo o por una vía distinta a la que Dios estableció en su verdad, o en la revelación de su naturaleza por medio de las Escrituras. Todo esto es sonido, incluyéndonos a nosotros mismos, los seres humanos. Nuestra raíz de DNA, de genética, es sonido. Todos los lenguajes están enraizados o tienen una raíz en el mismo origen, tiempo o espacio, en el mismo lugar o región geográfica del mundo. Todo está ubicado en el sonido y en la fonética. El sonido que producen las palabras y por medio de la pronunciación nuestra de las letras, amados, tiene un ámbito espiritual y produce un ámbito en el ámbito espiritual que agrada a Dios o va opuesto a Dios. Por ende, en la voz, en el discurso, en el habla, todo esto es la base de todo lo creado en el universo. Esto es donde Dios le dio significado a todo esto, en la palabra. Y es en la capacidad de la palabra que Dios puso el arrojar la luz de Dios, el revelar a Dios claramente por medio del habla, en donde en realidad se encuentra nuestra autoridad dada por Dios al hombre de gobernar con el orden de Dios, con el diseño que Dios puso. Dios puso a Cristo como en un diseño, y ese diseño estuvo desde el Génesis, desde la creación. Allí podemos ver a Cristo en el árbol de la vida. Podemos ver a Cristo, mire, en el caminar al aire libre con ese hombre que había creado, hombre que él mismo llamó Adán, que era tanto la mujer como el hombre. A ellos Dios había llamado Adán, y basado en sus palabras gobernaba al hombre. Y ese gobierno y ese reino finalmente era para que nosotros lo representáramos en la tierra, y vino a través de Jesucristo, para que por medio de Jesucristo en nosotros gobernáramos
representando al Dios del cielo, pero en la tierra. Entonces, todo el anhelo de Dios es que nosotros gobernemos con las palabras según el diseño de Dios y gobernemos lo creado y llevarlo, nosotros lo podamos llevar a la funcionalidad, ser funcional, todo lo creado por medio de el entendimiento y la implementación correcta de las palabras. Entonces nosotros antes de hablar tenemos que entender correctamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos y luego de entenderlo entonces vamos a poder implementarlo correctamente. Nosotros podemos poner en acción esas palabras, pero de un modo que tenga la intención correcta de lo que Dios quiere lograr. Es entonces en este ámbito en que se encuentra la verdad o lo que nosotros llamamos como la verdad de Dios. La verdad es cuando la percepción humana, lo que nosotros percibimos acerca de todo lo que vemos y toda la información que entra a nosotros, esa percepción se alinea a la realidad de Dios. Que cuando nosotros podemos entenderlo, todo lo que nosotros percibimos con los sentidos, pero interpretarlo de una manera espiritual, en una forma correcta, para que entonces nosotros podemos responder de acuerdo a esa realidad, para que dirijamos esa realidad a la vida y no a la destrucción. Es en este sentido que se encuentra la verdadera armonía y el equilibrio universal que hablan las personas, pero en que en realidad solo se puede lograr a través de Dios y a través de que el diseño divino verdadero del Dios verdadero se ha revelado a nosotros para que todo el rumbo de lo que nosotros le damos a los asuntos de la vida pueda resultar en la vida eterna de Dios, en los propósitos eternos de Dios y no en propósitos destructivos para el hombre. Entonces, nosotros tenemos que encontrar que este sistema intenta brindarle a la humanidad un equilibrio y una armonía, pero lejos de Dios y lejos de su revelación. Lo que este sistema también, en una forma parecida o paralela a la verdad, desarrolla y llama como iluminación, y una iluminación que intenta llevar al ser humano a una conexión con Dios, pero que en realidad no es una conexión con el Dios verdadero, sino con la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Tenemos que entender que esa forma de unir al ser humano con las tinieblas conlleva o trae destrucción al ser humano. Pero cuando nosotros nos conectamos con Dios, con el Dios verdadero, por medio de Jesucristo, que es el nombre que se le dio sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y toda lengua lo confiese, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Para que todo el universo reconozca en una posición de adoración al Dios vivo, y esta posición de adoración implicando que nosotros agrademos a Dios en una dimensión espiritual, porque Dios es espíritu, respondemos a Dios de la manera correcta en espíritu y en verdad, conforme a su verdad y conforme a su naturaleza. Entonces esto tiene que ser esto de que nosotros construyamos con nuestro lenguaje, si nuestro lenguaje de Dios es un lenguaje de Cristo, si nuestro lenguaje es opuesto a Dios,
y es opuesto a Cristo, es un lenguaje babilónico, pero ambos tienen que ver con una colaboración recíproca, el de Dios entre Dios y el hombre, y el lenguaje babilónico entre las tinieblas, que es el enemigo, y el hombre. Tiene que haber de ambos lenguajes una colaboración, hay una alianza. Y esa alianza tiene que ver con que el ser humano sirve como el mayor recurso tanto para Dios como para las tinieblas. Entonces, si para Dios o para las tinieblas el hombre es lo que es una puerta y es una ventana y es una morada, es una vasija para Dios o para las tinieblas, tenemos que entender que es entonces, según el contenido que el ser humano permita en su vida y dentro de él, lo que va a lograr, si es destrucción o si es vida. Y así, bajo este principio, nosotros vemos que a mayores logros de entendimiento e implementación del ser humano, entonces se recibe nueva instrucción con nuevos desafíos de entendimiento y de implementación. Es decir, en esta dimensión espiritual, tanto para Dios como para las tinieblas, si tú eres un buen colaborador y te unes a ese reino o a ese sistema, eres promovido para nuevos desafíos de entendimiento y de implementación. Esto es tanto una realidad para el ámbito de Dios como para el ámbito del enemigo o de las tinieblas. Y ambos ámbitos, el ámbito de las tinieblas y el ámbito de Dios, tiene una serie de ciclos. Ciclos que para las tinieblas son ciclos repetitivos donde mantiene esclavizadas a los seres humanos y a la humanidad, a los pueblos, en ciertas maneras de entender y ciertos patrones de pensamiento y sistemas de creencias que mantiene a las sociedades esclavizadas, pero en Dios nosotros vamos en ciclos de avance, de crecimiento y de madurez que hacen revelar más a Dios sobre la tierra y hacen que Jesucristo sea visto de una manera más clara para que toda la humanidad, amados, corra a la vida eterna y tenga un fin de una vida que no es indestructible, que no puede ser destruida. Pero tenemos que entender que esta forma de entendimiento, de lenguaje de Babilonia, que viene desde la Torre de Babel en el ámbito de las tinieblas, tiene la meta y tiene el logro de destruir y de traer destrucción a la humanidad. Esto es bien importante porque cuando nosotros vemos pasajes de la Escritura que nos hablan del príncipe de la potestad del aire, allí la palabra aire nosotros lo tenemos que entender como ciclos repetitivos en patrones de pensamiento, ciclos repetitivos en formas de entender que nos llevan a lo mismo y que nos llevan a destrucción. Pero en el ámbito de Dios, Dios tiene unos ciclos de avance y estos ciclos de avance que son temporadas de Dios y temporadas divinas fueron puestas como sombras y figuras en las Escrituras por medio de las fiestas que Dios hizo que su pueblo celebrara, que en realidad eran ámbitos de realidades que ahora en Cristo son, mire, ya no son sombras, sino son realidades que tienen que ser vividas en nosotros. Así está como, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que la fiesta de la Pascua no es otra cosa que nuestra redención a través de la sangre de Jesucristo, que en el primer sentido, en
Y en el primer ámbito en el que se celebró esta fiesta, nosotros pudimos ver cuando Dios manda que su pueblo pusiera sangre sobre los dinteles de la casa para que aquel ángel de la muerte o el destructor, mejor dicho, pasara y no tocara a los hijos de Dios, y específicamente a los primogénitos de cada familia. Mire, todo esto nosotros lo vemos en el cumplimiento total, donde el primogénito de Dios, ¿entiende? Que es Jesucristo, el primogénito porque ya dejó de ser el unigénito cuando Él resucitó de los muertos, se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos, es decir, el hijo mayor que iba a vivir dentro de cada uno de sus hijos. Jesucristo es primogénito entre muchos hermanos. No es que Él es el mayor y nosotros somos los menores, no es así. Es que Él se convirtió, la palabra primogénito en el ámbito original tiene que ver como el prototipo. Cristo se convirtió en el prototipo en el cual todos tenemos que ser formados. Todos tenemos que ser llevados a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo mismo. Todos tenemos que llegar a la madurez de Cristo. Y en el ámbito de las escrituras, amados, madurez tiene que ver con una forma de entender, tiene que ver con una forma de discernir y tiene que ver con una forma de hablar. Y por eso en este sentido hablamos, Cristo se convierte en nosotros, en la forma de entender de Dios, en la iglesia, en la forma de discernir su mundo. Por eso toda percepción humana, nuestra percepción de nuestra realidad, si no se alinea a la verdad de Dios, nosotros no estamos teniendo lo que es la naturaleza de Cristo. Porque la naturaleza de Cristo tiene que ver primero con su sabiduría, y su sabiduría pasa a ser una forma de ser primero en nosotros, y siendo nosotros conforme al Hijo, entonces actuamos. Por eso en la Escritura Cristo siempre fue claro en decir: lo que yo veo hacer a mi Padre es lo que yo hago. Y esto de ver tiene que ver con entender, con que sea revelado lo que el Padre, los diseños del Padre que querían hacer. Por eso yo no puedo entender la Biblia como yo quiera. Yo tengo que entender la Biblia a la luz de Cristo. Mire, estamos en tiempos que si tú no ves las sombras desde Génesis hasta Apocalipsis, siendo Cristo, no estás predicando el Evangelio. La Escritura lo que nos mandó a predicar es el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino, que tiene que ver cómo Cristo es formado en nosotros. Si tú no ves en Abraham, a Isaac, a Cristo, si tú no ves la columna de nube y el fuego que era Cristo, si tú no ves a Cristo en el tabernáculo, si en cada historia de la Escritura tú no ves a Cristo, no estás construyendo lo que Dios quiere que tú construyas. Tenemos que entender a Cristo, por eso Cristo mismo a todos sus discípulos se encargó de, por los profetas y las Escrituras, hablarles lo que de Él se decía. Lo que de Él se decía era, mire, en manera revelada por Dios, interpretar. ¿De dónde usted cree que los apóstoles sacaron que los dos montes eran las dos esposas de Abraham, donde la esclava era el antiguo pacto y Sara siendo el nuevo pacto? Eso no se puede entender de esa manera si no es revelado por Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que toda historia del Antiguo Testamento está basada en una realidad que está en Cristo. Pero tú no lo puedes entender de esa manera si no te es revelado. Entonces yo puedo estar hablando de la sombra
yo estoy bajo la sombra de las alas del Omnipotente y no entender que la sombra y las alas era Jesucristo. En sus alas, Dios, las alas de Dios era Cristo que traería salvación. Entonces Cristo, escúcheme, es el que verdaderamente el primero que habitó bajo la sombra del Omnipotente y bajo sus alas, que yo estoy seguro, pero es Cristo. Entonces, yo me puedo estar encontrando en citar versículos de la Escritura que si no me son revelados en Cristo, estoy hablando o llevando a la gente a un ámbito equivocado. Yo tengo que saber qué son las alas de Dios. Y las alas de Dios eran Cristo. En sus alas, por eso no ve cuántas veces Cristo, aún hablando estas realidades a su generación, le dice al pueblo de Israel, mire cuántas veces quise yo juntarlo bajo mis alas. Porque Él es las alas. ¿Me entiende? Las alas de Cristo. ¿Cuánto en el nombre de Él quiso congregar a su pueblo? Su pueblo siendo aquel grupo de gente judía que el Señor quería traerlo a Él mismo, que era Cristo, y por medio de Él devolverlo al propósito eterno. Pero entonces su pueblo lo rechazó y fue aquello que el Señor profetizó, los ayes para los fariseos y todo. Sus casas serán quemadas. Y eso sucedió, amado, sucedió para en tiempos de Nerón. Desapareció un pueblo porque no entendió eso de que no recibió el tiempo de su visitación, no entendió y no entró por donde Dios le estaba revelando que entrar. Tenemos que entender que Cristo fue dado, para que usted entienda, en señales, en sombras, en todo el Antiguo Testamento. Es como las señales de tránsito de una calle. Por eso es que el lenguaje de Dios tiene que ser revelado. El lenguaje de Dios tiene que ser revelado para que cuando yo hable, yo esté dirigiendo a la gente al lugar correcto de la vida eterna. Pero esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a Jesucristo su Hijo. No existe nada fuera del Hijo que el Padre ya no diseñó. ¿Me entiende? El Padre y el Hijo son uno en propósito. Y bajo ese propósito, si mi lenguaje es el lenguaje de Cristo, el lenguaje revelado y no es el lenguaje religioso, entonces a un pueblo a conectarse con el Dios verdadero. Note esto, el lenguaje de Babel, que era un solo lenguaje que llevaba a la humanidad a una conexión con un supuesto Dios, pero no era el Dios verdadero. Y por eso es que es tan importante el significado de las palabras y que nosotros podamos entender y discernir la palabra como Dios quiere que nosotros la entendamos, porque allí es que vamos a llevar a la gente a formar la verdadera ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Es un ámbito y es una atmósfera que nosotros vamos creando con palabras de Dios que son reveladas. No es la Biblia. Dios no me mandó a citar la Biblia. Dios me mandó a levantar velos. De eso se trata la revelación de Jesucristo. Levantar velos a la gente para que el que fue hablado le sea revelado, para que luego le sea manifestado. Hay un orden establecido en lo que Dios quiere manifestar en nosotros, pero Dios no puede manifestar
sino nos puede revelar primero. Entonces la verdad de Dios tiene que ser revelada. Y revelada es en un ámbito que tiene que ser entendida como Dios quiere que Él, hacerse Él entender a nosotros. Y como Dios quiere hacérsele entender, mire, la Escritura dice que la palabra de Dios, no la escrita, estudia el pasaje, la palabra de Dios, Cristo, es viva y eficaz. No está hablando de la Biblia escrita, está hablando de Cristo como la palabra viva y eficaz. Es más cortante en nosotros, dentro de nosotros, que toda espada de doble filo, de dos filos, que penetra, Cristo penetra y parte coyunturas en un ámbito espiritual. Porque mire, explica el apóstol, Dios y su pueblo es como una ciudad y como un edificio que va creciendo en el Señor. Mis conexiones, mis vínculos tienen que ser con Cristo para que yo pueda ir creciendo y creciendo en ese ámbito de la verdad, la percepción humana alineada a la realidad de Dios. En esa realidad de Dios, yo voy edificando en las personas la ciudad de Dios, la habitación, la morada de Dios. Y construyendo la habitación y la morada de Dios, es entonces que Dios, mire, parte las coyunturas que no tienen que ser para establecer los vínculos exactos que tienen que ser en Cristo. Y Dios estableciendo vínculos, una conexión con Cristo verdadera, entonces discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo es un ámbito espiritual donde Cristo mismo es el que verdaderamente revela la naturaleza de las cosas en mi interior, y las naturalezas de las cosas, si pertenecen a un ámbito de otra habitación que en la escritura en sentido espiritual es Babilonia, Egipto o Sodoma, como lo dice en el libro de Revelación, en un sentido espiritual, la ciudad se edifica con otro lenguaje, con otras palabras. ¿Me entiende? Pero el lenguaje de Babel es un lenguaje que tiene que ver con un lenguaje religioso y no un lenguaje espiritual. El espíritu y la carne son distintos. Y el ámbito de la carne es lo que está basado, esta ciudad espiritual opuesta a Dios. Esta ciudad espiritual opuesta a Dios, que en las escrituras se ve como Babilonia, y se ve, dice el libro de Revelación, donde también nuestro Señor fue crucificado, pero está hablando en un ámbito espiritual. El lenguaje que dominaba aquel pueblo, ¿me entiende? En un sentido espiritual, nosotros tenemos que permitir que Dios perfeccione el lenguaje y que nuestro lenguaje sea lo que Él quiere edificar. Porque aquel pueblo tenía conocimiento de la Torá, pero al no entrar a través de Jesucristo, mire, confundió las palabras, y en ese ámbito mi pueblo, escúcheme bien, perdónalo, Dios. Cristo dijo, porque no saben lo que hacen. Para poder hacer, nosotros tenemos que saber hacer. Pero no puedes hacer conforme a lo que Dios quiere que hagas si no aprendes a saber primero. Y el ámbito de saber parece
A nosotros nos parece que es conocer versículos o pasajes bíblicos o citar la escritura, pero no se trata de eso, se trata de entender las escrituras. Por eso, muchas ocasiones en las escrituras se nos habla a nosotros de que Dios necesitó, como aquellos con los cuales caminaba hacia Emaús, luego de haber resucitado, dice, les abrió el entendimiento para entender las escrituras. Dios no estaba interesado en citarle las escrituras, sino que ellos entendieran las escrituras. Y entendiendo las escrituras podían ver a Cristo. Y viendo a Cristo y entendiendo entonces por medio de Cristo al Padre, a Dios, al propósito eterno, entonces podían implementar de una manera que construyeran la ciudad de Dios. Como yo decía en el día de ayer, amados, lo que nos hace, mire, lo que hace a los ministerios apóstoles, profetas, o lo que te hace pastor, dice, os daré pastores que os pastoreen con ciencia e inteligencia. Todo se trata de conocer y entender. No se alabe el sabio en su sabiduría, pero está hablando de una sabiduría opuesta a Dios. Ni el rico se alabe en su riqueza, ni se alabe el fuerte en su valentía, sino alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Porque estas dos cosas, entenderme y conocerme, quiero yo, dice el Jehová, el Señor. ¿Me entiende? Eso Él quiso en Cristo. Cristo, ahora siendo la cabeza de su cuerpo, que es su pueblo, y en la cabeza está el principio de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, lo que te hace a ti un cargo en el diseño del santuario de Dios es la revelación y la sabiduría que Dios te dé de Él mismo. Os daré, yo les regalaré a ustedes pastores que os pastoreen con ciencia e inteligencia. Yo les regalaré a ustedes apóstoles. Yo soy el que les regalaré a ustedes profetas. ¿Me entiende? En ese ámbito, Dios nos regala gente que nos guía porque entienden a Dios. No porque conocen un libro, porque conocen a Cristo. Porque Cristo les ha sido revelado. Y Cristo siendo revelado, amado, es que en nosotros existe un lenguaje correcto. Y estando en un lenguaje correcto, un lenguaje espiritual, nosotros tenemos que ser cuidadosos de conocer la raíz de las palabras, de conocer el verdadero origen de las palabras. Y según lo que nosotros hemos aprendido, escúcheme bien, es lo que nosotros creemos, y por lo que creemos es lo que se convierte en el origen de algo, y según el origen, muchas veces el origen puede ser algo opuesto a lo que me enseñaron. Pero el origen verdadero está en Cristo. Y si yo no puedo entender que el origen es Cristo, yo voy a ser apegado a sistemas de creencias que a veces son opuestos a Dios. Porque no es la forma intencional o la intención original por la cual Dios diseñó todo. Y si yo no entiendo la intención original por la cual Dios diseñó todo, yo me puedo encontrar pensando que estoy en un lenguaje de edificación, estando en un lenguaje religioso y babilónico, donde quiero conectar, porque usted tiene que ver la diferencia. La religión es el modo, el método del hombre para acercarse a Dios, pero Cristo, su reino es
Dios se acercó a nosotros. Ya Él estableció la vía, el canal, la puerta es Cristo. Pero Babilonia o Babel es un lenguaje que me quiere conectar al cielo, pero opuesto a Dios. Por eso Dios descendió, confundió el lenguaje y destruyó aquel sistema. Y las lenguas de la tierra o las naciones fueron otra vez unidas cuando su espíritu fue soltado. ¿Entiende? Y su espíritu, que es Cristo mismo viviendo en nosotros, fue el que nos conectó al lenguaje de Dios, no al lenguaje de Babel. En el lenguaje de Dios, en el lenguaje del espíritu, es que nosotros otra vez vamos a ser la ciudad de Dios. No en el lenguaje de Babel, de la confusión, no en la postura de un entendimiento incorrecto, sino en la postura del Dios correcto, es que en Cristo yo estoy ya sentado en lugares celestiales. Yo tengo la postura y el entendimiento correcto. De eso se tratara, que al que venciere, ¿me entiende? Al que venciere, que tenemos que entender lo que en Cristo mismo nosotros vencimos, pero si yo me dedico a formar a Cristo en mí, yo también, al que venciere, yo, Cristo dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Tener la posición desde la cual Dios, a través de Cristo, con su sabiduría, gobierna. ¿Me entiende? O sea, no es un asiento físico, es un asiento en el espíritu, de entender en el espíritu y de gobernar como Dios lo hace. Entonces, si nosotros vemos, mire, aún en la palabra etimología, que tiene que ver con la raíz, con el estudio verdadero del significado de las palabras, esto nos arroja a nosotros datos acerca del origen y el desarrollo de una palabra. Y entonces esto explica, cuando nosotros vemos el origen de todo, esto nos explica de dónde venimos y cómo nosotros vamos evolucionando espiritualmente, desarrollándonos, cambiando a la imagen de Dios a través del tiempo, y también nos señala hacia dónde nosotros vamos en Dios, en su propósito eterno. Entonces, en términos de conciencia, significa que nosotros no queremos ser llevados a la fuerza a un lugar que no queremos ir. Nosotros queremos llegar a un lugar seguro, no a un lugar que nos esclavicen, que el sistema nos esclavice. Pero para poder dar a conocer la verdad y para que la verdad de Dios resplandezca en una generación, nosotros tenemos que discernir que el sistema nos habla, los medios nos hablan, no ligados a Cristo, para llevarnos a un ámbito de destrucción. Pero nosotros tenemos que comenzar a revelar la luz de Dios por medio de su entendimiento, su palabra, entenderla como Él la entiende, para que nuestras generaciones sean llevadas a una revelación de Jesucristo. Es por eso que, mire, así como las leyes de ruta y tránsito, como yo le decía, tienen el lenguaje primero a través de señales, porque si usted va por una calle que no tiene salida y al final de esa calle hay un risco y hay un barranco y usted no vio la señal, usted se puede ir por el barranco, pero para eso es la señal. La señal es una forma de llevarnos a una realidad antes de vivirla, pero yo tengo que conocer
el significado correcto de una señal para que yo no me dirija a un ámbito de destrucción. Entonces, para yo tener el significado correcto de una señal, ¿me entiende? No se basa en este aspecto. Hay un manual de tránsito, pero el manual de tránsito procede de las personas que dieron el significado correcto a esas señales. Cuando yo quiero edificar conforme a Dios y conforme a Cristo de la manera correcta, yo tengo que la palabra me lleva a la persona. Yo no puedo conocer una persona solamente en el aspecto de un libro si no lo conozco, porque yo soy llevado a un ámbito, ¿me entiendes? A ligarme con Dios. Por eso Dios buscaba adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad. La verdad es un ámbito donde a través de la escritura yo conozco su verdad, pero el espíritu es una dimensión. El espíritu es una dimensión con Dios, que yo soy llevado a ser uno con Dios. Y en esa dimensión de espíritu, yo soy desarrollado por Dios con su naturaleza. Póngase usted a explicar si usted o si los animales al nacer tuvieran que sus progenitores enseñarles, ok, tú eres conejo, tú tienes la capacidad. No, ellos lo saben por naturaleza. Un conejo comienza a saltar, no es algo, ¿me entiende? Yo soy un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios si en el ámbito correcto yo nazco. Y nacer, esto era lo que Jesús quería hacerle conocer a Nicodemo. Nicodemo, yo no te puedo explicar, tú estás entendiendo todo desde otra dimensión. Tú me ves como maestro. Tú dices que yo vine de parte de Dios como maestro, pero no, tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que verme a mí desde otro ámbito. Él era el Mesías, él no era un maestro, él era más que un maestro. De hecho, nosotros tenemos que entender que los 5 ministerios estaban contenidos en Cristo. Cristo era Dios, el Mesías, el Rey de Reyes. Y en ese ámbito, Nicodemo tenía que entender, ¿me entiendes? Aún lo que nosotros hacemos como una forma profética o simbólica, pero es algo que tiene que ser hecho. El sumergirnos en agua es nacer de un ámbito. ¿Me entiende? No puede ser limitado a algo de lo físico cuando son, mire, todas, como decía el salmista, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Hay muchas ondas y olas en la profundidad, en la inmensidad de Dios, en la cual yo tengo que ser sumergido, morir a mi razonamiento humano para entender el mundo desde el ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual es que yo voy a entender todo lo de Dios nacido del ámbito del espíritu. Porque inclusive, por eso es que lo de la Biblia yo no lo puedo entender con un razonamiento lógico humano. Yo tengo que esperar que Dios me revele la escritura. Y Dios revelándome la escritura es que yo comienzo a entender el misterio de Dios, que es en Cristo, que me hace a mí un cuerpo con Él, donde Dios para todos no deja de ser la cabeza. Por eso todo lo que vio Isaías, mire, sus faldas llenaban el templo. Por eso la palabra del Señor dice, el cielo es el trono de Dios, pero la tierra el estrado de sus pies. El trono es el lugar que une el cielo y la tierra, pero el trono era Cristo sentado. ¿Me entiende? Cristo sentado a la derecha une
la parte donde está el Padre con la que están los hombres era un lugar en el cual somos congregados, Cristo, pero Él no deja de ser la cabeza. Tiene que ser desarrollada su sabiduría, su entendimiento. Por eso también en la armadura, el casco es la salvación. La salvación es la renovación de nuestro entendimiento. Como dije anteriormente, note, la palabra entendimiento y pensamiento son dos palabras diferentes. No, Dios quiere cambiar más allá de tu pensamiento. Dios quiere cambiar la manera en la que tú percibes, entiendes el mundo. Entiendes la realidad. Eso es lo que Dios quiere cambiar, que tú entiendas como Dios entiende. Por eso Él, la palabra viva, quiere, mire, poner sus intenciones. Eso discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo es pensamiento. Hemos sido limitados a pensar que solamente Dios quiere cambiar. No, Dios no quiere cambiar tu pensamiento. Dios quiere cambiar tu entendimiento, la raíz de cómo entiendes y ves el mundo y concibes todo. Dios quiere que lo concibas como Él lo concibe. Y de eso se trata, entender, levantar el velo, salirte del ámbito religioso para estar en el ámbito espiritual y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y así como estoy diciendo esto, era que ahorita le decía que existe una persona, un hombre llamado Terence McKenna, que él se dio cuenta que la naturaleza sintáctica de la realidad, mire, es el secreto real de lo que el ámbito de las tinieblas llama la magia. La magia tiene que ver con utilizarla aún en el ámbito de las tinieblas. La magia no es decir unas palabras por decirla, tenía que ver con decir las palabras correctas en un ámbito de modo que fuera una programación y un patrón de pensamiento donde las personas fueran llevadas a que el que quería lograr algo lo lograra. Note que todo esto, amados, no está separado de lo que es Babel. Babel es un lenguaje de un ámbito de el alma, de la carne, pero es un ámbito espiritual que quiere llevar al hombre a otra realidad opuesta a Dios. Entonces, se dan unos ejemplos de palabras, como estaba diciendo, offended, en inglés, off, de apagar, y ended, de terminado. Terminado, imagínense, la palabra ofendido tiene que ver con una persona finalizada, apagada. Tú eres apagado y a la misma vez finalizado cuando se te apaga la luz de Dios. ¿Me entiende? En otras palabras, es como si yo te dijera a ti que el ser herido y ser ofendido es como un hechizo. Cuando tú te ofendes, estás en un ámbito de hechizo. Cuando estás herido, estás en un ámbito de hechizado, porque es un ámbito donde la luz de Dios se te ha apagado, y estando apagada la luz de Dios te lleva a finalizarte a ti mismo. Tú te quitas a ti mismo de los asuntos de la vida. ¿Entiendes? Entonces, así como el lenguaje de Dios fue patriarcal, mire esto, los padres usualmente antes de morir decían un bien de Dios. Eso era lo que significaba una bendición, era
decir bien. No estaba en un ámbito de cosas que le dejaran a las personas. La bendición era decir bien. Y el decir bien se trataba de la herencia de Dios a una generación. El decir bien era lo que marcaba ese hijo para su próxima temporada espiritual. De eso viene la fe de Cristo y la fe verdadera, que es en una sabiduría distinta en la que nosotros hablamos y según una sabiduría distinta con la cual hablamos, marcamos una generación para destrucción o para vida. Entonces usted tiene que entender que en Cristo todos los patriarcas y todos los padres vinieron a ser uno. La fe de Abraham en Cristo fue completada, fue terminada, y todos esos hombres y los principios que Dios dejó a través de las historias de aquellos hombres y de la vida de aquellos hombres fueron completados como un concepto completo en Jesucristo. Y en Jesucristo la importancia verdadera de las palabras no se encuentra en el motivo por el cual yo las digo, sino en la construcción original de las palabras. Y en la construcción original, como veníamos hablando de estos 4 lenguajes, del árabe, del hebreo, del latín y el griego, proceden del fenicio. Y el fenicio era que se hacían unos dibujos acerca de las diferentes variaciones del sonido en letras cuando nosotros hablábamos. Es decir, las letras miden una variación de sonido. Y estos fonemas eran lo mismo en esos 4 lenguajes. Por eso la construcción original de las palabras tienen que ver con activar, fíjese esto, y aún en el ámbito secular, de activar una energía. Pero es decir, nosotros estando en Cristo, amados, se supone que tenemos la vida de Dios. Y si nosotros tenemos la vida de Dios, por eso Cristo decía que estas palabras son espíritu y son vida. Sus palabras son espíritu y son vida, porque son Él mismo. Y estamos proyectando, mire, su eterno poder y deidad. De eso se trata la creación misma. Las palabras pertenecen a la luz o a las tinieblas. De acuerdo de qué ámbito yo las estoy hablando, si es un ámbito espiritual o si es de un ámbito carnal, si es con una naturaleza distinta, las palabras pertenecen a luz o a tinieblas. Y según su naturaleza y las intenciones correctas con la cual se habla, desde ese ámbito, entonces apagan o encienden un poder o energía en mí o en otros. Son como un interruptor, las palabras son como un interruptor de luz que usted le pone on u off. Cada letra, amados, cada letra tiene polaridades opuestas, de oscuridad o de luz. Todo lenguaje puede ser descompuesto en una forma más simple. Cuando usted estudia la raíz de la palabra, usted se va a dar cuenta de dónde proceden las palabras. Si, por ejemplo, tomo otra palabra como ejemplo, dimensión, la palabra dimensión tiene di, que significa dos o doble, y mención, que viene de mencionar, de pronunciar. ¿Me entiende? Entonces, una dimensión
viene cuando yo ligo o entiendo o manejo el concepto de polaridades opuestas, de luz y de tinieblas. ¿Me entiendes? Es una dimensión. Por medio de las palabras es que yo acceso a una atmósfera, a una dimensión, una doble mención. Porque el ámbito espiritual está claramente ligado a que usted sepa manejar y someter el ámbito de las tinieblas donde debe estar sometido y la luz donde debe estar alumbrando. Entonces el significado de las polaridades opuestas por medio de las palabras tiene que ser entendido por nosotros para que aprendamos a movernos en la dimensión correcta, en la dimensión de Dios o en la tinieblas. Las intenciones detrás de las palabras, mire, vienen con una agenda, vienen agendadas en una conciencia, que puede ser esta conciencia opuesta a la nuestra. Lo que quiere decir que a veces lo que realmente nosotros queremos lograr, vamos al opuesto de lo que queremos lograr. Y entonces esto pasa inadvertido por las personas. Si nosotros no estamos en un ámbito de que Dios nos revele, nosotros no podemos ver la verdadera intención de las palabras y de las cosas. Por eso es que Dios, mire, dice, su palabra viva discierne los pensamientos y las intenciones, quita los velos. ¿Me entiende? Estar casado con Cristo es un ámbito de estar con el velo quitado, con la revelación de Dios. Yo estoy matrimoniado, para que usted me entienda, con Cristo. Yo estoy en la boda, yo estoy en el ámbito de la boda, si mi velo es levantado. Y en el velo levantado es que yo puedo besar a mi amado. Yo puedo besar a Cristo. Yo como la iglesia puedo ser uno. Eso es lo que significa besarlo, estar con Él y ser uno con Él, estar en ese ámbito, siendo uno con Dios, conectado, si mis velos son quitados. Y si mis velos son quitados, significa que entonces necesariamente nosotros podemos lograr aquello que Él quiere lograr. Pero si no es así, tristemente esto destruye. Este es el desafío que todos tenemos como seres humanos, si nosotros somos conectados con Dios de la manera correcta o somos desconectados de Él y conectados a otra realidad de tinieblas. Por eso necesitamos, mire, una discusión profunda y un entendimiento profundo del ámbito espiritual. Porque la gente religiosa cree estar agradando a Dios, pero en realidad están en un ámbito distinto y construyendo la ciudad de Babilonia espiritualmente, no construyendo la Jerusalén celestial. Y así yo quiero darte un último ejemplo de esto. Mire, otra palabra que se utiliza, que significa entender en inglés, understand. Under de debajo y stand de pararse debajo. Understand significa pararse debajo y escúcheme bien, esto tenía el símbolo o la figura de a qué árbol debajo tú te parabas. En inglés tenía el significado de pararse debajo del árbol del conocimiento. Mire esto. En el idioma inglés, understand, que es la palabra entender en español, tenía que ver con pararse bajo, under, stand, pararse debajo del árbol del conocimiento.
Usted tiene que entender de que desde aquella creación, el árbol de la vida es la figura de Cristo, y de una manera de entender el universo y la creación, ese era el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento habla de un razonamiento del ser pensante, que era la serpiente, un ser pensante. Eso es lo que significa serpiente, ser pensante. Un ser pensante con un conocimiento opuesto a Dios. Eso es lo que significaba estar bajo el árbol del conocimiento. Hermano, el motivo de la religión es causar un conflicto interno en el hombre, un conflicto que no pase entre lo bueno y lo malo. Pero en Cristo, lo bueno y lo malo fue resuelto, porque el único que agradó a Dios fue Cristo. ¿Me entiende? Y Cristo mismo en ti es el que va a crear la naturaleza dentro por medio de palabra y edificación, y te hace a ti una persona que agrada a Dios. Pero en el árbol de la religión, que es un ámbito de entendimiento, de un conflicto permanente entre lo bueno y lo malo, nunca puedes agradar a Dios. Porque ¿sabe cuál es el único hombre que pudo vivir a las expectativas concretas y correctas y completas que Dios pedía? Fue Cristo. ¿Me entiende? Ningún hombre en la tierra pudo caminar en las expectativas completas que pedía Dios, solamente Cristo. ¿Entiende? El varón perfecto. Y por eso el misterio de la iglesia es que la luz de Dios venga a morar en nosotros. Cristo mismo, siendo la inteligencia y la sabiduría de Dios, y el que nos revela su palabra, y el que comienza desde el ámbito del espíritu a crear esa naturaleza en mí. Pero eso yo tengo que nacer de nuevo, porque yo nazco de un ámbito del espíritu para que yo pueda agradar a Dios, no en mis fuerzas, sino en que Cristo lo logró y lo alcanzó, y Él se convirtió ahora y se transformó en espíritu en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, donde Él va haciendo una operación de un poder extraordinario a nosotros, que va logrando que la palabra de Dios se vaya haciendo, pero no con un poder humano, sino un poder dado por Dios. Es una obra de Dios. Hermano, el crecimiento espiritual hay que tratarlo como un milagro. Es un milagro de Dios, como un milagro cuando Dios te sana de una enfermedad o cuando Dios te da una extremidad. El crecimiento espiritual, por eso en el libro de los Hechos dice, Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. No lo hacía nadie, era Dios. Pero tenemos que volver a estas verdades. Cristo es el que nos hace crecer. No podemos nosotros crecer en nosotros mismos. Dios es el que nos hace crecer. Y si Dios nos hace crecer, Dios es el que nos va a hacer a nosotros operar verdaderamente en la luz y no en las sombras. Las cosas funcionan mejor, las cosas funcionan en alguien ahora cuando están en la formación e información correcta. Mire, la palabra información no es mala, la palabra información lo que significa es la formación interna. Pero entiende, entonces, las palabras tienen que llegar de un modo correcto a mi interior para que pueda, que tienen que formar. Pero la información incorrecta va a formar en mí
cosas incorrectas y va a llevar a una sociedad a un fin incorrecto. Entonces nosotros necesitamos establecer claramente esta oposición entre la verdad de Dios y la percepción humana. O yo tengo mi propia percepción o mi percepción se alinea a la verdad de Dios. Y es allí entonces que yo tengo que preguntarme hoy, es la pregunta que ¿qué tú deseas? ¿Te conformas con tu percepción humana que no es la realidad? ¿O tú quieres la realidad de Dios, que es Cristo? ¿Quieres la realidad de Cristo? Pues este es el día en el que el Señor te llama a salir de tu percepción humana y comenzar a percibir la realidad que es Dios. Pero esa realidad solamente tú la puedes interpretar correctamente cuando dejas que Cristo levante los velos que hay en ti. Los velos que tenemos religiosos. Los velos religiosos Dios tiene que levantarlos para que entonces nosotros podamos estar casados con Él. Y casados con Él es que cuando yo entiendo lo que Dios quiere que yo entienda, entonces me puedo conectar a su ámbito de espíritu, en la dimensión de su espíritu para ser uno con Él. Entonces la verdad te lleva a ser una naturaleza con Dios o compartir una sola naturaleza. Note por qué el matrimonio mismo es un misterio de Cristo y la iglesia, porque es como en el principio que Dios puso el nombre de ellos Adán. Un solo nombre para hombre y mujer. Y esto no se trata de diferencias de sexo, se trata de que hay un ámbito espiritual en que hombre y mujer están de acuerdo y son uno en espíritu, en naturaleza, comparten la misma naturaleza y es por estando en Dios. Dios nos dio un nombre. Y Adán, mire, el nombre solo Adán es tipo de Cristo, porque Cristo es el postrer Adán. ¿Me entiende? El primer Adán, el primer árbol del conocimiento del bien y el mal, no pudo agradar a Dios, pero el postrer Adán, que es el árbol de la vida, pudo agradar a Dios. Y Dios te dio completo desde el principio en Cristo. Hombre y mujer pueden vivir la misma dimensión y la misma naturaleza de Cristo en la tierra. Se puede vivir, pero es una obra que tienes que permitir que Cristo haga dentro de ti, que Cristo diariamente te vaya revelando su palabra, sus escrituras, y tú vayas entendiendo la escritura y la Biblia como Dios la entiende, no como tú quieras entenderla. Y quiero dejar esta segunda parte sobre el lenguaje de Cristo y el lenguaje de Babilonia. Y continuamos mañana con esta tercera parte. Mi oración a Dios es que esta palabra te edifique y te lleve a que seamos uno en Cristo y entendamos que Él nos quiere hacer uno como familias, como casa. Y este lenguaje puede ser puesto en acción hoy, allí en tu casa, allí en tu familia, Dios como familia, ser luz y revelarle su palabra para que ustedes sean uno con Él. Bye, nos vemos mañana.